¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de La Cara Oculta de la Historia de México. La noche de hoy nos acompaña Guillermo Marín, un investigador de la historia de la náhuatl, un historiador, un investigador también, claro está, de todo lo que fue el México precolombino. Antes de pasar al aire, platicaba yo con Guillermo y analizábamos por qué en los últimos 500 años los mexicanos le hemos dado la espalda al México precolombino, a ese México heroico, ese México lleno de grandes arquitectos, de grandes ingenieros, de grandes astrónomos, de grandes médicos, de grandes poetas, de grandes filósofos, que bueno, que fueron los que, y militares por supuesto, que pudieron construir un imperio tan importante como el azteca, o como el mexica, o como el anáhuac. Entonces nadie mejor que él para que analicemos esta realidad. Guillermo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en La Cara Oculta. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Entonces digamos, ¿cuál es el efecto inmediato de haber desconocido durante 500 años a este México precolombino tan rico, tan pleno, tan poderoso y tan deslumbrante, Guillermo? Bueno, como personas, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Y nosotros somos una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad con origen autónomo. Entonces, siendo una de las 6 civilizaciones o hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas en la historia de la humanidad, nosotros en los últimos 500 años hemos vivido de espaldas a nuestra matriz filosófica cultural. Desde hace 500 años estamos transitando en un laberinto no de la soledad, sino de la desolación de ser un extranjero inculto en su propia tierra, teniendo tanta riqueza, tanta cultura, porque a pesar de esto, nuestro pueblo, y ahí están sus tradiciones, sus costumbres, su arte, el pueblo de México es uno de los pueblos más importantes de la humanidad en su comida, en su arte popular, en su historia. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros lo hemos negado y queremos ser siempre algo que nunca vamos a ser. Ahora, esto es una fractura, ¿no? Es una fractura muy grave en materia de identidad, porque yo, por ejemplo, veo con una gran claridad cómo los norteamericanos están muy orgullosos de su pasado inglés. Ellos están muy orgullosos de su sistema de su libertad de expresión, de su sistema parlamentario, de su libertad de prensa, de su sistema electoral, de la democracia en general, del parlamentarismo, y entonces viven muy orgullosos de todo ello. Pero nosotros los mexicanos no estamos orgullosos de nuestro pasado indígena, porque a quien tú le digas que es un indio, bueno, pues se va a ofender, pero si dices que es un gachupín tampoco le va a gustar. Entonces ni somos indígenas ni somos gachupines, entonces estamos fracturados y no veo que nadie trabaje intensamente en esta reconciliación que es tan importante para que finalmente todos los mexicanos nos podamos abrazar y tomarnos de las manos para construir el destino pues que todos nos merecemos, sin duda alguna, ¿no? Mira, el concepto de Vasconcelos, de la raza cósmica, tiene la idea de que todo mestizaje es mucho mejor, ¿no? En este juego de dialéctico de opuestos complementarios. Los mexicanos no somos un pueblo mestizo porque hemos marginado, le hemos dado la espalda a los 7.500 años de historia y de cultura y de civilización. Y hemos tratado de construir una realidad ajena a nosotros mismos. 300 años fuimos la Nueva España y 200 años hemos sido México, entendiendo que pues no todos somos mexicas. En este país ahorita hay 62 pueblos indígenas originarios. Entonces hemos marginado estos 7.500 años y eso nos hace ser sensibles a cualquier contaminación, nos hace ser débiles, vulnerables, porque no tenemos confianza en nosotros mismos. Somos el pueblo, por ejemplo, que no reconoce su rostro. Te puedo hablar fútbol. Nosotros somos el pueblo que ha jugado el juego de pelota más antiguo de la humanidad, desde por lo menos el año 1500 años antes de Cristo a la actualidad hemos jugado el juego de pelota, el llamado juego mixteca, ¿no? Juego de pelota que en Europa comenzó a finales del siglo XIX. Nosotros, por esa falta de identidad, por no saber de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fueron nuestros grandes maestros, cuáles fueron sus logros, seguimos fallando los penaltis. Mira, yo pienso que nosotros debemos de recuperar nuestra historia, nuestra memoria histórica, a partir de reconocer estos 7.500 años. Son muchos, muchos años. Los expertos lo dividen en 3 periodos: el preclásico, que son casi 5.800 años,
del año 6000 antes de Cristo al 200 antes de Cristo, y la cultura representativa fue la olmeca. Luego el periodo del esplendor, el más importante de nuestra historia, es del año 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, y la cultura representativa es la tolteca y Teotihuacán. Y el tercer periodo de decadencia es el periodo del año 850 de la era a la llegada de los españoles. Y la cultura que lo representa es la cultura mexica. Yo te puedo decir, según Guillermo Bonfil Batalla, que habla de los elementos culturales que son los instrumentos, los recursos con que un pueblo puede construir un propósito social. Te puedo hablar de 6 elementos culturales que identifican la civilización de la náhuatl y que la llevan a ser la civilización que tuvo el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. El primer elemento cultural es que... En la historia del planeta. En la historia del planeta. Somos la civilización que ha logrado el top de desarrollo humano. Más que Egipto, más que Mesopotamia, más que los griegos, más que todos. Los asirios, Por supuesto, y te lo demuestro. El primer elemento cultural. A ver. Tuvimos una capacidad de construcción del conocimiento, de la investigación, de la observación y la transmisión del conocimiento única. Por ejemplo, fuimos el primer pueblo que inventó el cero matemático, fuimos el pueblo que inventó su alimento. Las otras civilizaciones domesticaron una planta, sea el arroz, la papa, el trigo. Nosotros inventamos el maíz. El maíz originalmente es un pasto de este tamaño llamado teocintle, y a través de lo que hoy conocemos como ingeniería biogenética se construyó el maíz que hoy le da de comer a todo el mundo. Entonces hablar de ingeniería biogenética hace 8000 años es tan importante como el hombre en la luna en el siglo XX. Por supuesto. A pesar de ser este pueblo, ese es un elemento cultural muy importante. Somos un pueblo de gente pensante, de gente observadora, creadora de conocimiento. Constructiva, creativa, imaginativa, ¿no? Correcto. Segundo elemento cultural. Somos la única civilización, Francisco, que tuvo un sistema de educación obligatorio, público y gratuito durante 3000 años por lo menos. Es decir, del año 1500 antes de Cristo, ya con los olmecas, según Carbono 14, ya existía el Calmecac, el Telpochcali y el Cuicacali. Y durante 3000 años fuimos a la escuela generación tras generación. Eso hace a los mexicanos hoy ser un pueblo sumamente educado. Es interesante diferenciar entre educación e instrucción. Hay personas que son muy instruidas y muy mal educadas. Hay personas que no saben leer o escribir o fueron a 5º año de primaria, pero son gente de valores, de principios. Así es. Entonces, esa educación la tuvimos nosotros durante 3000 años. Y los últimos 500 no hemos ido a la escuela, pero en el banco genético de información cultural del pueblo de México somos un pueblo educado. Pero qué cargo tan duro, Guillermo, eso que en los últimos 500 años no hemos ido a la escuela. El hecho de que no hayamos ido a la escuela lo compruebas con salir a la calle. Correcto. Digo, no tienes que ir más lejos más que abrir la puerta de tu casa para darte cuenta que en los últimos 500 años nadie fue a la escuela, ¿no? Claro. Ahí está la realidad de México. El tercer elemento cultural es que a pesar de este grado de investigación y de conocimiento y de educación, jamás inventamos las armas. Francisco, esto es algo sorprendente de una civilización, porque a diferencia de los egipcios o de los mesopotámicos, que precisamente sustentaron su desarrollo en las armas y en las guerras, nosotros durante 7500 años no inventamos armas. ¿Qué quiero decir? Que las armas que recibimos de la época prehistórica, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo y la honda, 7500 años después, con esos mismos enfrentamos a los españoles. Ese mito de que éramos un pueblo de guerreros, ese es un mito europeo, para bien o para mal. Nosotros no fuimos guerreros, y aún en la época posclásica decadente, en la guerra de los mexicas, que fue 81 años aproximadamente, en esa guerra estaba prohibido matar al enemigo. Se le tenía que tomar prisionero para entregarlo a los sacerdotes y que estos lo sacrificaran, no en las cantidades que dicen las fuentes. Entonces, fíjate, los elementos culturales, una gran capacidad de construcción de conocimiento, una capacidad de ir a la escuela como sociedad durante 3000 años, el no inventar las armas. No estaba en nuestra mente ser guerreros, depredadores. Cuarto elemento cultural, no inventamos la moneda. A pesar de que cada 5 días teníamos tianguis, nosotros éramos una cultura de autoconsumo y hacíamos trueque, vivíamos de manera muy austera y muy sobria, porque nuestro fundamento
comunitario, familiar, era la comunidad y la espiritualidad. Entonces el hecho de que no inventáramos moneda implica que no estábamos apropiándonos del trabajo de los otros, no los estábamos explotando y no estábamos acumulando. Alguien podrá decir, es que usaban el cacao, sí. En los últimos 80 años, desde que Moctezuma el Huicamina tomó el poder y Tlacaelel fue su Cihuacóatl, empezó a usarse el cacao y unas hachas de cobre como instrumento de cambio, pero no llegó a ser moneda porque el cacao se come y al año se echa a perder, de modo que no puedes atesorar el cacao. El quinto elemento cultural... Que tiene su importancia no atesorar, ¿verdad? Que es un fundamento importante del capitalismo moderno. Y evita la injusticia, ¿no? Que unos tengan todo y otros no tengan nada. Que unos tengan unas bodegas gigantescas llenas de cacao, mientras el otro no tiene. Claro. Entonces, el que tenga las bodegas llenas de cacao ya sabe que en un año se le va a acabar. Correcto. Entonces, era un trueque para evitar la acumulación de riqueza, que de cualquier manera me imagino que existía, ¿no? Digo, no, porque la sociedad no estaba sustentada en el consumo. Era una sociedad de autoconsumo que hasta nuestras fechas las comunidades indígenas siguen teniendo estos valores. El quinto elemento cultural es que no había propiedad privada. Francisco, todo pertenecía a todos. Pertenecía al Tlatocan y al Calpulli. De modo que, por ejemplo, y en ese entonces la tenencia de la tierra era fundamental. La tierra le pertenecía a la comunidad. Cuando una persona se casaba, el Tlatocan, el Calpulli, le daba un terreno para hacer su casa dentro de la comunidad y otro terreno para sembrar. Cuando esta persona no sembraba durante 2 años su terreno, se lo recogían y volvía al seno de la comunidad. Cuando esta persona tenía sus hijos, cada que se casaba su hijo, la propia comunidad le daba terreno a sus hijos. Y cuando moría, no heredaba, el terreno volvía a la comunidad. De modo que cuando no hay propiedad privada y no hay dinero, las relaciones sociales son otras. Un dato interesante y revelador de lo que te digo es que en el Anáhuac, hasta la llegada de los españoles, no había puertas. Bastaba una cortina y era impenetrable. Los candados, las cadenas, los cerrojos llegaron con los españoles. Aquí no había eso. El siguiente elemento cultural es... Yo, sin embargo, hay bardas por todos lados y electrificadas. Y electrificadas, pero en aquella época, claro, era la ética, era la confianza, era el respeto, ¿no? Social. Y yo te diría que si tú te vas a comunidades campesinas e indígenas en México actual, de alguna manera sigue vivo estos valores y estos principios. Por eso estoy hablando que estos 6 elementos culturales son lo que nos hace ser en el fondo a estos, lo que hoy llamamos mexicanos, aunque yo llamo anahuacas, porque no todos somos mexicas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es que tenemos que reconstruirnos y reconocer nuestro rostro original. Ahora, en estos 500 años, Francisco, no solamente han aportado la cultura occidental, no solamente la cultura española, está la presencia de la tercera raíz, la negritud está con nosotros, Asia, la China poblana, tú no puedes pensar una indígena sin un rebozo, y el rebozo vino con la nao de la China. Hoy somos todos los pueblos del mundo, tenemos de todo un poco, ¿no? No podemos hablar de ninguna pureza, ni racial ni cultural, pero lo que hoy es México tiene una raíz, tiene un principio, un fundamento, que es esta civilización de 7.500 años. Pero esa civilización a la que tú haces referencia es un motivo de gran orgullo para todos nosotros. Correcto. Pero a la misma medida en que no conocemos esta civilización, pues no podemos estar orgullosos de ella. Mira, es triste que hoy en la escuela, cuando yo fui un niño, hace muchos años, hace 50 años, mi maestro en la escuela primaria me enseñó que cuando los nuestros, los morenitos, derrotamos a los invasores extranjeros en 1520 y les matamos a la mitad de los facinerosos, en la historia a mí me enseñaron, en el libro de texto de la SEP, a llamarle Batalla de la Noche Triste. Claro. Es increíble que en la historia oficial, cuando el pueblo derrota al invasor, lo reconozca como la noche triste. Como la noche triste. Cuando tenía que haber sido la noche de la victoria o la noche feliz, porque finalmente los aztecas le ganan a los españoles. Entonces era suficiente para que digan la noche de la alegría, ¿no? Pero nos enseñaron la historia, nos enseñaron la historia desde el punto de vista de los conquistadores españoles. Correcto. Pero no el punto de vista nuestro, el mexicano. Entonces es muy curioso que las generaciones de maestros de historia oficial,
nos hayan enseñado el punto de vista de los españoles, pero no el punto de vista de los indígenas, porque era nuestro país, no el país de los españoles. Y bueno, este es el punto. La colonización está sustentada en la pérdida de la memoria histórica y con ello la identidad. Mientras nosotros sintamos vergüenza de nosotros mismos y quisiéramos ser rubios de ojos azules y hablar una lengua extranjera, en esa medida vamos a seguir siendo esclavos. Te doy un ejemplo muy concreto. Yo creo que los mexicanos tenemos que hacer arqueología del espíritu. Tenemos que buscar en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, ese México profundo que vive en nosotros. Y quiero decirte, no romantizar en las comunidades indígenas. En 1985 aquí hubo un terremoto en esta ciudad que conmovió a millones de personas. Y de la noche a la mañana, en cuestión de minutos, este pueblo, este México profundo, salió a rescatar a los heridos, a los sobrevivientes, esta capacidad de organización. Esa capacidad de organización la aprendimos construyendo pirámides hace miles de años, porque todos tenemos aquí un banco genético de información cultural. Así como cada individuo en una célula tiene la información para reproducir físicamente a otro individuo, nosotros poseemos la información cultural de estos 7.500, de estos 8.000 años. No se trata ahora de marginar la parte mestiza, no se trata de marginar a Calderón de la Barca, No. a toda esta cultura occidental que nos ha llegado y nos ha enriquecido. Lo que se trata en justicia es tomar en cuenta estos 7.500 años que hemos borrado de nuestro ser y sumarlos armoniosamente con lo mejor de estos 500 años y entonces reconocernos en este México moderno, pero con estas dos partes, para no sentirnos apenados de ser indígenas. Permíteme que hagamos un breve espacio y volvemos contigo, pero si algo creo yo es que debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado para entonces construir un futuro como el que nos merecemos. Pero si no estamos orgullosos de nuestro pasado porque no lo conocemos, nunca vamos a tener el país con el que soñamos. Vamos a un espacio y volvemos contigo, Guillermo Marín. Muchas gracias. Estamos con Guillermo Marín hablando, la última parte de la conversación se refirió a el orgullo de ser mexicano, ¿no? Claro que vemos comerciales ahora en el bicentenario y en el centenario, ¿no? Hablando de orgullosamente mexicano. Y claro, quien hace esos comerciales es el gobierno federal. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los motivos para estar orgullosos? La verdad de las cosas es que a quien se lo dijera se quedaría muy confundido, porque esta confusión, de falta de identidad y que no conocemos nuestra historia ni los motivos por los que podemos estar orgullosos, porque sí que hay motivos y además de sobra, bueno, es precisamente lo que habría que trabajar en la escuela para empezar a sentirnos de otra manera. Pero si en la escuela nos siguen enseñando al día de hoy la historia, el punto de vista de la historia escrita por los españoles, malamente vamos a poder estar orgullosos de todo lo que pasó antes de que llegaran los españoles, ¿no? Pero te faltó un último punto de lo que estabas analizando. Claro, Guillermo. el punto, me gustaría retomar lo que tú dices que es muy importante, pero el último punto, el último elemento cultural es, dijimos, el primero es una capacidad de crear conocimiento, el segundo que fuimos a la escuela durante 3.000 años, todos, ¿no? Sin excepción. O el otro elemento es que no produjimos armas, no inventamos armas, no fuimos un pueblo guerrero, eso es un mito de los conquistadores para justificar sus masacres. El cuarto elemento es que no inventamos la moneda, el quinto es que no había propiedad privada y el sexto es que durante 7.500 años compartimos un propósito comunitario de carácter espiritual. Es decir, la pregunta aquí fundamental es cuál es la razón de la vida de las personas, de la familia y del Estado. ¿Para qué vivimos? ¿Para poseer, para tener o para trascender? Y te doy un dato, las civilizaciones con origen autónomo buscaron en el vértice superior de su desarrollo la liberación del espíritu de la materia. Y solamente Occidente, esta última cultura que hoy tiene el poder, busca la liberación de la energía de la materia, que es la fusión nuclear.
país que maneja la fusión nuclear es el país que ha llegado al top del desarrollo tecnológico. Pero nosotros siempre buscamos la liberación del espíritu de la materia, la realización personal. Y en este sentido, si pensáramos hoy una sociedad en la que fuéramos una sociedad, los mexicanos, una sociedad de gente pensante, una sociedad de gente educada, que gente que no sea beligerante, gente que no está pensando en atesorar y explotar al prójimo, gente que está dispuesta a compartir un propósito comunitario y gente que comparte un propósito espiritual, estaríamos hablando de una sociedad que llegó a un grado superior de desarrollo humano. Por eso el Anáhuac pudo durante 1000 años crear, fíjate, Egipto es la cultura que creó casi 100 pirámides. Nosotros, el INAH, reconoce actualmente descubiertos 100,000 sitios arqueológicos y cada sitio arqueológico tiene más de una pirámide. El hecho de construir tantas pirámides no quiere decir solamente un potencial constructor, sino hay que pensar en el alimento, hay que pensar en la educación, en la salud, en la organización para hacer todo esto. Y retomando lo que tú afirmas, que también me parece muy interesante, mira, en estos 8,000 años tenemos una patria que surgió en 1821, o que inició su movimiento revolucionario en 1810, pero se consuma en 1821 y tiene 200 años. La patria es un proceso exógeno, son ideas que vienen de fuera, la creación de una república, éramos un virreinato. La patria es producto de un grupo de personas, ideólogos, políticos, que la patria funciona a partir de intereses económicos, políticos y sociales, y que desgraciadamente en estos 200 años ha favorecido a un pequeño grupo. Pero también tenemos una matria. La patria es el lugar de nuestros padres, pero la matria es el lugar de nuestras madres. Y el pueblo de México tiene una matria que es su madre cultura, la madre cultura de la civilización del Anáhuac. Creo que este es el punto, Francisco. Nosotros le hemos dado la espalda a la matria. Y no se trata de quitar la patria. Hay que armonizar a la patria y a la matria, pero entendamos que la matria es un proceso histórico de 8,000 años, anónimo, en el que hemos participado todos. Y la matria tiene una función social más amplia que la patria, ¿no? Y esta matria comienza, digamos, bueno, termina con la conquista de México, ¿no? No, eso es lo que nos hacen creer que la conquista termina el 13 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlan. Yo te diría que es el momento en que comienza la defensa del Anáhuac, ¿no? El colonizador quiere pensar que ese día como que cayó un telón y que todo se borra para atrás y que comenzamos a partir del 13 de agosto de 1521. No es cierto. Los pueblos indígenas de México y los pueblos mestizos han estado en estos 500 años en permanente lucha. La gran rebelión que se dio, para que tengas una idea, ya en la época de la colonia fue en 1541, casi 10 años después de la conquista, de la toma de Tenochtitlan. En Bajío hubo una gran revuelta en contra de la invasión. Durante la colonia hubo muchos estallidos sociales indígenas. En el siglo XIX pues tenemos simplemente el recuerdo amargo y triste de Porfirio Díaz contra los yaquis. Y hoy en el siglo XX pues tenemos a los indios revoltosos de Chiapas que siguen manteniendo este concepto de defender su cultura, su identidad, y es lo que la patria no les ha permitido a los pueblos indígenas, no los ha reconocido. La patria ha sido excluyente de la matria, ¿no? Y creo que nosotros necesitamos recuperar las dos, equilibrarlas, porque somos como personas, como familia y como pueblo lo que recordamos. Necesitamos recordar a nuestra madre. Pero fíjate, esta energía de los indígenas se está desperdiciando. Vemos la energía de los indígenas porque ellos son los constructores del verdadero México profundo. Correcto. Ellos son los constructores de las pirámides, de estas civilizaciones impresionantes, de estos científicos que ahora permanecen ignorados, porque mira que había científicos, ¿no? Y los hay. Y los hay, pero ellos son los que también inventan pues el michote y los tamales y estos platillos mexicanos tan excelentes como tantos otros bailes y ceremonias que son tan importantes para todos nosotros. Pero estos motivos de orgullo
se pierden en la escuela. Y creo que es donde tendríamos que recuperarlos, porque esos principios de orgullo son nuestras raíces. Y si perdemos raíces, perdemos sustentación. Y si perdemos sustentación, pues podemos ser víctimas de todo lo que pueden ser los movimientos culturales, entre comillas, de los Estados Unidos. Podemos ser víctimas de la colonización norteamericana o de cualquier país, porque vamos perdiendo sustentación, Guillermo, y esta es la parte que más nos preocupa. Pues mira, si quisieras un último comentario, porque el tiempo se nos ha venido encima, claro, algo pues, muy breve. Las personas que estén interesadas en esto, llevamos muchos años, tenemos una página en internet que se llama www.toltecayotl.org. Toltecayotl.org. Ahí están ahí están todos mis libros, tengo aproximadamente 20 libros, los pueden bajar gratuitamente, están todos los pueblos indígenas, todas las culturas, hay sobre la Toltecayotl, filosofía, artículos, es mucha información y además está al día. Todos los días revisamos 5 periódicos nacionales y toda la información que hay de los viejos abuelos está ahí. Y está también mi correo electrónico, las personas que tengan gusto por este tipo de cosas, que quieran recuperar su propia identidad. Yo creo que no solamente la escuela, Francisco, creo que necesitamos comenzar desde casa y creo que cada padre de familia, cada madre tiene mucho que darle a sus hijos en cuanto a la historia, la cultura de la propia familia, nuestras tradiciones. Necesitamos recuperar nuestro propio rostro y nuestro corazón verdadero. Ya me gustó recuperar nuestro propio rostro. Con eso me quedo, mi querido Guillermo Marín. Muchas gracias por su atención. Hablamos con Guillermo Marín. Ya tienen ustedes los datos. Sabemos que es importante recuperar nuestra identidad para construir el México poderoso con el que todos soñamos. Ya fuimos poderosos, podemos volver a hacerlo. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos la próxima vez.